Abramos nuestra Biblia, mis hermanos, en el libro del profeta Zacarías. Nos toca hoy el capítulo 7, ¿no? El capítulo 7. Vimos en la predicación anterior, sí, el capítulo 6, que nos habló básicamente, ¿no?, de esos 4 carros que traen juicio sobre el mundo, y era muy similar, ¿cierto?, a lo que Juan ve allí en el Apocalipsis, y termina las visiones, la serie de visiones, ¿no?, con la coronación simbólica del sumo sacerdote Josué. Y era una cosa extraña, dijimos, porque el sacerdote no era el rey. Sin embargo, aquí se hace una coronación simbólica, se toman los dineros que eran traídos, ¿cierto?, para la reconstrucción del templo en esos días, se hacen coronas, se toman testigos, y esa corona es puesta sobre el sumo sacerdote. Una cosa, insisto, extraña, ¿no? Después se la quitaron y esa corona quedó guardada en el templo, ¿cierto?, como un memorial, es decir, como un recordatorio. Y eso nos hablaba justamente de la fusión del sacerdocio con el reinado, y ese es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es profeta, rey y sacerdote. Es profeta porque Él nos habla de parte de Dios, es decir, Dios ha hablado a través del Hijo. Esa es la expresión máxima de la voz de Dios, es el reflejo mismo de su sustancia, dice. Pero Él también es sumo sacerdote. Él, cuando resucitó, ¿cierto?, ascendió a los cielos y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero Él, cuando vuelva, justamente vuelve para ser rey, mis hermanos. Amén. Rey de reyes, Señor de señores, establecer su reino milenial. Entonces, esa serie de visiones justamente nos unían, nos fusionaban esas características, ¿cierto? Que, insisto, no eran propios de los reyes, sino que estaba claramente diferenciados los ministerios. Bien, pero en Jesucristo van a ser unificados. Y dijimos, para hacer bien el cuadro completo, dijimos, Jesucristo en su ministerio fue profeta. En la cruz fue cordero, en su ascensión es sacerdote y en su regreso es rey. Amén. Y tenemos un cuadro completo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el capítulo 7 ya terminó esa noche tremenda, ¿no?, que vivió el pobre Zacarías, ¿no? 8 visiones en una sola noche, tremendo todo lo que el Señor le mostró. Y ya ahora pasamos a cuestiones que tienen que ver con la vida religiosa, con la vida que ellos llevaban en aquellos días, ¿no? Recuerde que ellos están en un periodo en el cual el templo se está reconstruyendo después de 70 años de cautiverio. O sea que siempre el telón de fondo es la reconstrucción del templo. Eso no hay que perderlo de vista nunca. Entonces nos dice el capítulo 7, versículo 1. Aconteció que en el año 4 del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes 9, que es Quisleu. Bien. Vamos a hablar, en este caso, mis hermanos, de rutinas vacías. No porque las rutinas sean vacías en sí mismos, sino que a veces uno les quita el contenido. Por ejemplo, hoy nosotros tenemos como iglesia 2 rituales. El primer ritual es el bautismo, ¿cierto?, por inmersión, el bautismo en las aguas. El segundo ritual, u ordenanzas, que ese es el nombre técnico que le damos, es la Santa Cena, ¿cierto?, la Cena del Señor. Ahora, aunque estas son ordenanzas, aunque estos son mandatos del Señor, en este caso para la iglesia, pueden llegar a quedar vacías de contenido cuando nosotros no le damos o no entendemos el significado que ellas tienen. Por ejemplo, una persona puede bautizarse en un río, en el mar, en un bautisterio y no ser salvo porque no se ha arrepentido de sus pecados, ¿verdad que sí? Y entonces, ¿qué sentido tiene el bautizarse? Ninguno. Perdió sentido, quedó vacío de contenido, no por el ritual en sí, sino por la forma, la manera en que se lo practica. Del mismo modo, la Santa Cena puede ser tomada indignamente, ¿cierto? Esto es lo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos corintios, allí en el capítulo 11 de su primera carta. Hay hermanos que tomaban la cena del Señor de una manera inapropiada, por lo cual quedaba vacía de contenido. Y lamentablemente en ese caso también trajo un juicio de parte del Señor por hacer las cosas mal, ¿cierto? Al pueblo de Israel le pasaron cosas así también. El pueblo de Israel se perdió en el ritual y perdió de vista el contenido necesario de esos rituales. Estos días predicaba para los hermanos de www.radioencristo.com allí desde Valparaíso,
y estamos compartiendo con ellos el libro del profeta Malaquías. Y allí hablábamos cuando Malaquías, que es un poquito después de Zacarías, pero es básicamente casi la misma época, un poquito después, ya el templo está terminado en la época de Malaquías, esa es la diferencia, acá está en construcción. Y el Señor le hace una reprimenda a los sacerdotes y les dice, a ver, ustedes traen oveja dañada, rota, tuerta, quebrada, en mal estado, y lo ofrecen eso al Señor, me lo ofrecen a mí. Dice, a ver, ofrézcanselo al príncipe, es decir, háganse un asado e inviten a alguien a comer, a ver si les gusta esa, no sé, esa oveja atropellada que traen. Un escándalo, un desastre, ¿cierto? Entonces, Israel se perdió mucho del sentido, es decir, que hubo una especie de profesionalización de la religión. Hacemos las cosas porque las sabemos hacer, pero no le estamos tomando el peso que las cosas tienen. Y ese es un error, eso es un pecado en el cual cualquiera de nosotros puede caer, ¿cierto? Acostumbrarse, bueno, hacemos las cosas así, siempre se hizo así, y así las seguimos haciendo, pero perderle el sentido. Y esto es lo que va a pasar acá en este caso con dos rutinas o dos prácticas, digamos, piadosas, de las más importantes, que también pueden caer en el vacío. Y el primero, fíjese, nada más y nada menos que el ayuno. Cuando nosotros hablamos de ayuno, generalmente pensamos en alguien espiritual, ¿cierto? Alguien que está ayunando, está buscando al Señor, está queriéndose consagrar, etcétera, etcétera. Eso es lo primero que se nos viene, ¿no? Alguien que está buscando de Dios, porque está, por ejemplo, en ayuno. Después nos vamos a meter con la oración. Fíjese que dos temas, ¿no? Rutinas vacías. Pueden caer estas prácticas piadosas en algo vacío y sin sentido, comenzando en este caso por el ayuno. ¿Qué es el ayuno en esencia, técnicamente? Técnicamente el ayuno es la abstinencia de alimentos, nada más. Es decir, que cuando uno, por ejemplo, tiene una cita con el médico, ¿qué te dice el médico? Haga ayuno de 12 horas. Y no porque uno esté ayunando se está consagrando al Señor, ¿verdad que no? Uno puede estar, hablo de un no cristiano, ¿cierto? Puede estar pecando, puede estar haciendo 1000 cosas, pero está en ayuno. Es decir, el ayuno en sí mismo no te acerca a Dios per se. No es algo que, bueno, estás ayunando y estás automáticamente entraste en la comunión con Dios, en las cosas espirituales. No. Se puede ayunar pecaminosamente, ¿verdad? De hecho, hay ejemplos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero no me quiero adelantar. Entonces, el ayuno, técnicamente, simplemente es la abstinencia de alimentos, nada más que eso. Y no porque uno se abstenga de alimentos, se está acercando más a Dios. Aquí en el versículo 1, estamos en el año 518 antes de Cristo, 2 años después del inicio del ministerio de Zacarías, es decir, ya Zacarías hace 2 años que viene predicando, ¿cierto? Que viene con su ministerio profético, y también unos 2 años antes de que se termine el templo, es decir, está el templo ahí a mitad de camino, está por la mitad, digamos, más o menos como para tener una idea. Y la fecha que nombra aquí es, de acuerdo al calendario nuestro, noviembre-diciembre. En la Biblia figura ahí el mes de Quisleu. Noviembre-diciembre más o menos es la fecha en relación a nosotros. Simplemente para ubicarnos de algunos datos, ¿no? El versículo 2. Dice, cuando el pueblo de Betel había venido a Sarecer con Regem-Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová. ¿Es bueno implorar el favor de Dios, sí o no? Amén. Es decir, fíjese, otra actividad. Primero vamos a hablar del ayuno, luego vamos a hablar de la oración. 2 actividades que las consideramos actividades espirituales, fundamentales. A veces se discute el tema del ayuno, pero la oración no. Es decir, son actividades fundamentales, ¿cierto? Son actividades básicas. Y ellos, dice, vinieron a consultar, a implorar, a suplicar el favor de Jehová. Versículo 3, y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová, fíjese que ya el templo está prácticamente terminado, que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos, y a los profetas diciendo, lloraremos en el mes 5, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Uno podría decir, qué espiritualidad, ¿no?
Hace años que venimos en oración, en ayuno, en lloros delante del Señor, implorando su favor. Y uno diría, qué buen lugar ese, ¿no? Si habláramos de una iglesia que hace esto, diríamos, qué buena iglesia, eso le hace falta a nuestra iglesia. Pero cuando nosotros vemos la respuesta de Dios, va a ser lapidaria realmente. Pero si hace años ellos vienen buscando estas cosas, si hace años ellos se vienen, entre comillas, consagrando, buscando las cosas espirituales, llorando, dice incluso, derramando lágrimas delante de la presencia del Señor. Cualquiera diría, qué tremenda búsqueda, ¿no? Un avivamiento hay aquí en este lugar, porque estamos orando, ayunando y derramando lágrimas en la presencia del Señor. Un tremendo avivamiento, podríamos suponer. Vinieron personas allí enviados buscando la dirección, buscando el favor, implorando al Señor. ¿Seguiremos nosotros haciendo esto que venimos haciendo durante años? Durante tanto tiempo lo estamos haciendo, algo técnicamente bueno. ¿Lo seguiremos haciendo? ¿Lo seguiremos practicando? Esa es la pregunta. Y va dirigida a los sacerdotes y a los profetas que habían en aquellos días, ¿no? Hasta aquí todo bien. No hay problema. ¿Quién se podría oponer a esto? ¿Quién le contestaría a estos hombres que no? ¿Quién de nosotros les diría, no, paren, no oren, no sigan suplicando, no sigan ayunando, ya dejen de derramar lágrimas en la presencia del Señor, suficiente? Hace años lo venían haciendo. ¿Quién de nosotros les diría, no, ya, párenle muchachos, es suficiente? Creo yo que humanamente no nos atreveríamos a decir un no. Particularmente, lo decía un autor que estaba consultando, no está la respuesta que le dieron los sacerdotes. Es decir, ¿qué respondieron los sacerdotes? No está escrito. Uno podría suponer, uno podría pensar que los sacerdotes le dijeron, no, vamos a seguir orando, vamos a seguir ayunando, no paremos estas cosas porque esto es lo que le agrada a Dios, porque orar y ayunar e implorar el favor de Jehová, derramar lágrimas ante su presencia, es lo mejor que podemos hacer. Tal vez esa fue la respuesta. Humanamente, pienso yo que eso sería lo adecuado. Sin embargo, vamos a ver que la respuesta de Dios es realmente muy distinta. Muy, pero muy distinta, ¿no? Básicamente, en aquellos días, cuando estas cosas sucedían, ellos tenían, a este momento de la historia, escuche bien, 4 ayunos anuales. De hecho, tenían 5. Pero de esos 5, solamente había uno solo que Dios había estipulado. Y esto ya nos plantea un problema, cuando hay gente que quiere ser más santa que Dios. Cuando hay gente que quiere, diríamos en nuestros días, ser más papista que el Papa. Cuando queremos ser más buenos que Dios. Porque en realidad la ley había estipulado un solo día de ayuno en el año, uno solo. Y para Dios era suficiente. ¿O se habrá equivocado Dios? Estoy hablando de la ley, no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de la ley. En aquellos días, Dios había establecido un solo día de ayuno, de llanto, de lloro, de aflicción. ¿Alguno se acuerda cuál era? Pregunta al aire. El día de la expiación, muy bien, el día 10º del mes 7º, era el único día que Dios había establecido en el cual era día de ayuno, de clamor, de llanto, de penitencia, de clamar misericordia, de derramar lágrimas delante del Señor, porque era el día en que el sumo sacerdote entraba detrás del velo y se hacía expiación por toda la nación. Y toda la nación estaba expectante allí como aquel publicano en la parábola que dijo el Señor, golpeándose el pecho, no queriendo ni alzar los ojos al cielo, diciendo, sé propicio a mí pecador. Esa era la actitud de la nación, mandada por Dios solamente para ese día. ¿Por qué sé propicio a mi pecador? Porque cuando el sumo sacerdote entraba detrás del velo, la tapa, la cubierta del arca del pacto que se llamaba propiciatorio, allí se derramaba la sangre del sacrificio en medio de los 2 querubines de oro que estaban mirando hacia adentro del arca. La vista de los querubines estaba puesta hacia adentro, hacia el interior del arca. ¿Por qué? Porque dentro del arca estaban las tablas de la ley. Era la ley de Dios, era la palabra de Dios lo que se había quebrantado. Y el pueblo ese día clamaba y pedía misericordia.
Un solo día había establecido Dios. Pero en aquellos días, mire lo que había pasado, nos dice un comentarista. En el mes 10º, ellos tenían un ayuno. Es decir, ya le agregamos uno más. Dios había dicho solamente en el mes 7º, el 10º día, pero ellos le habían agregado uno más, el mes 10º. ¿Por qué? Porque era el día en que los babilonios habían sitiado Jerusalén hacía más de 70 años. Bueno, ellos dijeron, vamos a conmemorar el día en que los babilonios rodearon la ciudad y para nosotros ese va a ser un día de ayuno, de lamento y de derramar lágrimas delante del Señor. Bueno, una ley humana. Algo que no estaba mandado por el Señor, pero bueno, a alguien se le ocurrió. Y durante 70 años ellos se la pasaron recordando cada mes 10º de llorar, de ayunar, de afligirse. ¿Por qué? Porque los babilonios habían rodeado la ciudad. Bueno, en el mes 4... ellos también pusieron otro día de ayuno, porque ya agregarle una sola cosa a la palabra del Señor no es suficiente, ¿cierto? Hay que agregarle más, porque tenemos que ser más santos que lo que Dios pide. En el mes 4, ellos habían puesto otro día de ayuno, que era el día en que se rompió una parte del muro y comenzaron a entrar los soldados. Bueno, entonces vamos a conmemorar el día en que se rompió el muro, se hizo una brecha y los soldados comenzaron a entrar y a invadir Jerusalén. Por lo tanto, durante 70 años, en el mes 4, siempre se hizo así, mi hermano Javier. Esa es la peor respuesta, ¿no? Siempre se hizo así. Hace años que los peregrinos hacen tal cosa, hace tantos años que la iglesia hace tal otra. Por lo tanto, durante 70 años, en el mes 4, vamos a tener un día de ayuno que recuerde el día en que se rompió el muro de Jerusalén. Bueno, no conformes con eso. En el mes 5, ellos pusieron otro día de ayuno. ¿Cuál fue? Fue el día en que ellos recordaban la destrucción del templo, que es lo que se menciona aquí. Dice, lloraremos, versículo 3, lloraremos en el mes 5. Lloraremos en el mes 5, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años, 70 años practicando esto. ¿Qué había pasado en el mes 5? Hace 70 años habían destruido el templo de Jerusalén. Ahora, ¿por qué ellos preguntaban específicamente por el mes 5? Porque si el templo ahora está prácticamente construido, ¿para qué vamos a seguir llorando por la destrucción del templo? Eso es lo que había en mente. A eso se refería la pregunta. Y ellos también, en el mes 7º, habían agregado otro ayuno al único que Dios había establecido. El día de la expiación era el día que Dios había establecido. Pero ellos agregaron otro día más. En el mes 7º se ayunaba, se lamentaban, porque el último gobernante ese día había sido muerto, Gedalías. El último gobernante, cierto, de la dinastía davídica que había estado allí en el trono, ese día había muerto. 70 años recordando la muerte allí de Gedalías y hacían ayuno, hacían abstinencia y ellos se lamentaban por esto. Parece muy piadoso, mis hermanos. El problema es que es algo que Dios no había mandado. No lo mandó el Señor. Y nosotros estábamos viendo hace unos días atrás cómo las mentiras del diablo comienzan por o quitarle a la palabra de Dios o añadirle a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan los que vienen al discipulado? El problema básico siempre es o quitarle a la palabra o añadirle a la palabra. Por eso Apocalipsis, ¿cómo se cierra? El que le quitare a las palabras de esta profecía, Dios, va a traer juicio. Y el que le añadiere a las palabras de esta profecía, Dios va a traer otro juicio. Porque el problema siempre es o quitarle a la palabra o añadirle a la palabra. Y aquí había gente que le estaba añadiendo a la palabra lo que Dios ha dicho, le ponemos de más, por las dudas, para ser bien santos, súper santos, ¿no? Dios decía un día, pero nosotros vamos a hacer 4 días más. 5 ayunos ya tenían en el año. Dice un autor, también que estaba consultando, que esto continuó en el tiempo. Esto no paró ahí.
Cuando llegamos a la época de Cristo, a la época en que el Señor estuvo aquí en la tierra, ¿sabe cuántos días en el año ya habían ellos incorporado días obligatorios de ayuno? ¿Quién dice un número? 30. ¿Dijo alguien? Se quedó corto. Más. Más. ¿Quién da más? Más. Se quedó corto. Muy lejos. Más todavía. ¿Quién da más? Se quedó corto, mi hermano. Más todavía. 70. Corto es eso. Se quedaron cortos. Bueno, les voy a decir el número de un autor que nos da, para la época de nuestro Señor, ya los judíos habían estipulado 104 días de ayuno obligatorios en el año. Si vamos a ser santos, vamos a ser santos en serio, ¿no? 104 días de ayuno. ¿No es esto una locura? ¿No es esto el legalismo extremo? ¿No es esto añadirle a la palabra de Dios? ¿Cuántos días había estipulado Dios? Uno. Uno solo. Uno solo había estipulado el Señor. Pero sin embargo, para esta época, ellos ya tenían ese día y 4 más. Y así le siguieron añadiendo hasta llegar hasta 104 días en el año de ayuno. Mire que ayunaban los judíos, ¿eh? Tremendo. Se la pasaban ayunando, ¿no? Con razón del Señor, lo vamos a ver luego, los criticó tan fuertemente a los fariseos. Tan fuertemente. Porque ya era una locura, era una exageración absoluta. Y sin embargo, su corazón permanecía lejos del Señor. Tremendo, ¿no? No se sabe entonces la respuesta que los sacerdotes dieron en aquella ocasión, ¿no? Pero la pregunta tenía que ver con, bueno, si el templo ya se ha reconstruido, ¿para qué vamos a seguir ayunando en el mes quinto, que recordamos la destrucción del templo? Tenemos templo ahora. Seguir ayunando por aquello que ya tenemos parece absurdo, parece ridículo, ¿no? Sigue la palabra del Señor, versículo 4. Vino pues a mí, al profeta Zacarías, palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo. Fíjese que no está la respuesta que los sacerdotes dieron a aquellos que preguntaban, pero está la respuesta de Dios, que es lo importante. Porque no importan nuestras opiniones humanas. Yo, si hubiera estado en esa época, tal vez hubiera dicho: amén, sigamos orando y ayunando porque esto es lo que Dios quiere, y nos sumamos, ¿cierto?, a esa ola. Pero el Señor, que mira el corazón, va a dar una respuesta totalmente distinta. Y dice: vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos, ¿cuántos años? 70 años. ¡Qué espiritualidad, hermanos! ¡Qué búsqueda! ¡Qué consagración! ¡Qué gente más entregada al Señor! Cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años. Y fíjese qué pregunta hace Dios: ¿habéis ayunado para mí? Y esta es una pregunta retórica. Quiere decir que está la respuesta implícita. Cuando Dios pregunta así, es porque Él está afirmando lo contrario. Ustedes ayunaron para ustedes, no para mí. Primero, porque es algo que Dios no ha mandado. Por lo tanto, ustedes se inventaron esa ley. Si yo invento una ley acá, no, hermano, porque es pecado poner el vaso acá en el medio, hay que ponerlo acá al costado. Es una ley del hombre. Pero alguien la comienza a guardar y le da importancia y pasan muchos años. Y dentro de 50 años, 70 años, alguien pregunta: ¿y por qué el vaso está siempre en el rincón y no lo ponemos acá? Porque es pecado. Y ya se constituyó en una ley algo que algún loco o algún chiflado, estoy hablando de mí, se le ocurrió un día. Porque se le ocurrió nada más. Pero no es lo que Dios manda. Y así, mis hermanos, a veces en la iglesia corremos el riesgo de estar llenos de tradiciones porque a alguien se le ocurrió. Y nadie quebrante esa tradición. Y nadie cometa el sacrilegio del pecado de correrse del púlpito. En algunas iglesias esto es pecado. ¿Sabía usted? Lo digo en serio. En algunas iglesias esto que acabo de hacer es pecado. Porque el púlpito no hay que dejarlo solo, no sea cosa que salga arrancando.
Habla Señor, dice alguno. Es pecado. ¿Cómo va a dejar el púlpito solo? Pero miren, es de madera, no se mueve, no es eléctrico, no. En otras iglesias hay una silla allí cubierta por un paño blanco. ¿Sabía usted? ¿Por qué está la silla ahí con el paño blanco cubierto? Porque ahí se sienta el Señor. El Señor está sentado ahí. ¿Y si Él quisiera estar de pie? Pregunto yo. Él siempre en el culto está sentado. ¿Y qué hace cuando nosotros nos vamos? ¿Él sigue sentado ahí? ¿Y a alguien se le ocurrió eso? Y se lo toma como una ley y como algo pecaminoso si uno no guarda determinadas tradiciones. El Señor criticó muchas de esas tradiciones, se enfrentó a tantas tradiciones al Señor que Dios no las ha mandado porque son producto de corazones vacíos que quieren agradar a Dios en la carne. Dios no había dicho, recuerden la caída de Jerusalén. Dios no había dicho, recuerden la destrucción del templo. Dios no había dicho nada de esas cosas. Dios lo único que había dicho es, lamentense por su pecado en el día de la expiación. Y esto es lo que va a decir Jeremías, ¿no? El profeta Jeremías va a decir esto. Si en algo se ha de lamentar el hombre viviente, es laméntese el hombre en su pecado. Por lo único que hay que lamentarnos, mis hermanos, es por nuestro corazón pecaminoso. Por lo único que hay que llorar es por nuestro pecado, por nuestra rebeldía, por nuestra ingratitud delante del Señor. Es por lo único que hay que llorar. Dios no pedía lloren por el templo. En definitiva, hermanos, el templo es un conjunto de piedras, ¿sí o no? Y Dios había abandonado ese templo y la gloria de Dios, el profeta Ezequiel la vio como se levantó por los aires y abandonó aquel lugar. Y aquel lugar, ese templo, cuando entraron los babilonios y lo quemaron, era un cascarón vacío, lleno de riquezas humanas, pero vacío de la gloria de Dios. Eso era. Y ellos se lamentaban por eso. Laméntese el hombre en su pecado, dice la palabra del Señor. En eso hemos de lamentarnos, en eso hemos de llorar, mis hermanos. Pero esta gente se había acostumbrado a otras cosas. Dios responde con una pregunta retórica. ¿Esto que han hecho estos 70 años es para mí? La respuesta obviamente es no. Conclusión. Muchachos, ayunaron, oraron, clamaron, derramaron lágrimas de cocodrilo durante 70 años, pero lo hicieron de gusto. Qué terrible. Yo meditaba en la palabra del Señor y dijera, y si un día el Señor me dijera, mira, esto que has hecho es de gusto. Lo hiciste de más. Si yo no te lo pedí nunca, ¿por qué querías ser, Mauricio, más bueno que Dios, más santo que Dios? ¿Por qué? Yo no te lo pedí, no lo exigí, no lo mandé. Lo peor de todo es que obligaste a los demás a hacerlo. Esta es una respuesta, hermano, por eso decíamos hoy, lapidaria. Esto le pone una lápida a la tradición. Pero, pastor, estamos hablando del ayuno. Un ayuno en la carne. Unas lágrimas de cocodrilo derramadas en el altar de Dios. Gente no arrepentida, que sin embargo ayunaban. Jeremías 3:39, acá lo tengo, no lo encontraba con la vista rápida. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Jeremías 3:39. Y sigue el Señor hablando y le está respondiendo. Versículo 6, cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. Es decir, así como ustedes comen y beben, también cuando ayunan lo hacen todo para ustedes. No tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con la espiritualidad, no tiene nada que ver con la búsqueda de Dios. Lo están haciendo para ustedes. Es para quedar bien con su propia conciencia, es para quedar bien con ustedes mismos. Pero no hay un sentido de arrepentimiento, de cambio. Mis hermanos, si nosotros vamos a orar, ¿está bien que oremos?
Amén, por supuesto. ¿Está bien si queremos ayunar? Amén, por supuesto. Pero todo eso debe estar acompañado o que congregarnos, cualquier otra actividad que son correctas, hermanos. Nadie malinterprete lo que estoy diciendo. Son correctas, pero tenemos que hacerlo en el espíritu correcto, en el quebrantamiento interno del corazón, porque si no, Dios dice, tú lo estás haciendo para ti, no para mí. Porque el ayuno, porque la oración, porque el congregarnos, o en este caso quiero referirme al ayuno, tenía que ver con quebrantar el corazón. Cuando uno ayuna, no está buscando que Dios cambie su decisión. Está uno buscando yo cambiar mi postura, limpiar mi alma y mi corazón para estar más cerca del Señor. Entonces tiene que ver conmigo, no con Dios. Tiene que ver con el quebrantamiento interno. Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Allí tiene la respuesta del Señor. Cuando los fariseos, que ya a esa época tenían más de 100 días de ayuno en el año, una locura realmente, ¿quién podía acordarse de tantas cosas, no? Con razón le preguntaron, ¿y por qué tus discípulos no ayunan? Ustedes están locos, era la respuesta del Señor. Ustedes están dementes. Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18, el Señor habla allí a los fariseos y a sus discípulos. Dice, cuando ayunes, no pongas un semblante como los hipócritas, que demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Mas tú, lava tu cara, peínate, no le muestres a nadie, que nadie se entere que estás ayunando. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Esta gente venía y seguramente harían un escándalo allí en el altar y cuántas cosas, ¿no? O en la entrada del templo, quiero decir, ¿no? Allí afuera y tal vez tiraban polvo hacia el cielo y eran bien exagerados, ¿cierto? En sus rituales, los judíos, ¿no? Y Dios dice, no, si no hay un corazón quebrantado, todo eso es circo, todo eso es pantomima. Todo eso simplemente es un show, una obra de espectáculo, como algunos cultos, ¿no? Lamentablemente que hay por ahí. Son un show, dicen Dios está aquí y hay un desorden tremendo. Dios no está en el desorden. Se levanta un instrumento que vive su vida de una manera totalmente falto de santidad. Pero ese instrumento en las manos del Señor. Dios no usa esa clase de instrumento, mis hermanos. Será instrumento de la carne o instrumento del diablo, pero no de Dios. Porque si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de Dios, dice la palabra del Señor. Sin limpieza no va a usarnos el Señor. No. Él prefiere usar un burro antes que un hombre sucio, como Balaam. ¿Amén? Amén. Y eso va para cualquiera de nosotros. Yo no lo estoy diciendo, puse una línea divisoria de aquí para allá. No, cualquiera de nosotros tenemos que limpiarnos para estar en este lugar, para acercarnos en la oración, para buscar al Señor, para servir a la mesa, como le pasó a los primeros diáconos. Tenemos que limpiarnos si queremos ser instrumento en las manos del Señor. 70 años ayunando de gusto es lo que el Señor le responde. De gusto lo hicieron, porque lo hicieron siempre para ustedes. Y el Señor eso es lo que le va a reprochar más adelante a los fariseos. ¿Para qué hacen eso? ¿Para qué lo hacen? No es necesario nada de eso. Dios ve en lo secreto. ¿Qué quiere decir esto? En lo íntimo, en el corazón. Ahí adentro. Eso es lo que tenemos que procurar, mis hermanos, que Dios vea. Si los demás lo ven o no lo ven, eso no importa. Aún para la ofrenda el Señor va a decir, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, calladito, en silencio. Dios ve en lo secreto y Él juzga y pesa los corazones. Allí está el secreto, mis hermanos. Allí está el lugar apropiado. Versículo 7. ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Sí, este es el mismo mensaje, mis hermanos. Es como que Dios les dijera, yo no les estoy comunicando nada nuevo. Si esto mismo los profetas anteriores les decían a aquellos que estaban antes de que el templo fuera destruido y antes que Jerusalén fuera destruida, ese era el mismo mensaje, porque el mensaje no cambia. Los mensajeros pasan, los mensajeros pasamos, somos simplemente fusibles en las manos del Señor.
Pero la palabra del Señor permanece para siempre, mis hermanos. Esto es lo que Zacarías le está diciendo. Esto no es nuevo. Siempre Dios lo ha dicho, y gloria a Dios, que hasta el día de hoy y por siempre, mientras haya mundo y haya gente en esta tierra, Dios se proveerá de sus instrumentos para comunicar su verdad. Gloria a Dios. Amén. Esperamos ser uno de ellos, ¿verdad? Amén. Amén. Esperamos ser instrumentos en las manos del Señor, limpiando nuestro corazón. No solamente el ritual externo, el ritual de venir al culto, el ritual de la oración, el ritual del ayuno o cualquier otro ritual que técnicamente se supone que es algo espiritual, pero puede estar vacío de contenido si no se hace con un corazón quebrantado. 70 años haciendo una actividad supuestamente espiritual, pero sin embargo Dios le dice, lo hicieron para ustedes, no para mí. Dios no halló complacencia ni en el llanterío, ni en los ayunos, ni en el clamor. No halló complacencia en el Señor. Qué triste, ¿no? Por eso yo lo pensaba para mí, Señor. Espero que en mis oraciones, aunque sean muy humildes y muy pobres de vocabulario, Señor, halles un corazón quebrantado. Dios halló en David un hombre conforme al corazón de Dios, no por la ausencia de pecado en él, sino por la disposición de niño, por la disposición de quebranto de corazón. Porque cuando él era reprendido, cuando fue reprendido por aquel profeta Natán, cayó tendido al piso, mis hermanos. Cayó quebrantado delante de la presencia del Señor. Y ese es el corazón que Dios espera de cada uno de nosotros. Que cuando el Señor nos hable por un hermano, por una hermana, en este lugar o en otro lugar, podamos reconocer cuándo es la voz de Dios, que está tocando tal vez nuestro orgullo, nuestra arrogancia, porque, a ver, todos tenemos algo de orgullo, ¿sí o no? Amén, sí, algo que corregir tenemos todos, mis hermanos. Pero tener un corazón quebrantado, un corazón dispuesto a escucharle, a ser enseñados por la palabra del Señor. Gloria al Señor para siempre. Dios les había dado este mensaje desde siempre, no era un mensaje nuevo. Y continúa, versículo 8. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. ¿A qué mandamiento está haciendo alusión aquí? Al segundo y grande mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, ustedes se quieren acercar a mí en ayuno, en lamento, en lloro, en oración. Está bien, no hay problema. Pero eso depende de la relación y el trato que le dan a sus propios hermanos. ¡Wow! Y allí el pueblo estaba fallando. Porque mi relación con Dios depende de mi relación con usted. Porque las oraciones del esposo no llegan ante la presencia del Señor si recién acaba de ser áspero y duro con su propia esposa, ¿sí o no? Amén. Porque mis ofrendas, por más que fueran suculentas humanamente, no son aceptables delante del Señor si yo tengo un problema con mi hermano o mi hermano tiene un problema conmigo y antes de echar la ofrenda no lo solucioné, ¿sí o no? Ay, Señor. No nos detengamos acá en la viuda, en qué significa la viuda y todo eso. No, la cosa es bien sencilla. Dios dice, ¿quieres una buena relación conmigo? Primer mandamiento, ten una buena relación con tu hermano. Sencillito. Y Dios dice, esto no es nuevo, los profetas anteriores ya se lo dijeron. Lo que Zacarías está haciendo es repetir la ley básica, la ley elemental. ¿Se acuerdan el rollo volante? En la visión del capítulo 5, el rollo volante representaba la ley que recorría la nación, escrito de los dos lados. En un lado hablaba acerca del amor a Dios y del otro lado hablaba del amor al prójimo. Y la ley los iba a maldecir, porque es el propósito de la ley. ¿Qué está diciendo acá? ¿Ustedes quieren acercarse a mí mediante ejercicios espirituales? Bueno, eso depende de la relación con su prójimo. Mi ofrenda, todavía no hemos ofrendado, depende de la relación con mis hermanos.
Mi cántico para que el Señor lo reciba depende de mi relación con los hermanos. Mis oraciones como esposo para que sean contestadas depende de mi relación con mi esposa en casa. Yo puedo venir aquí como pastor, oh Señor, te alabamos, te bendecimos, llorar y una cosa tremenda. Y los hermanos decir, wow, el pastor que estaba lleno del Señor. Y Dios dice, oraste para ti. Eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo, ayunaron para ustedes. Porque la actitud con sus hermanos no era la correcta, por lo tanto, hay una barrera, hay una división y no pueden sus oraciones y sus actos espirituales agradarme a mí de ninguna forma. Qué tremendo es el Señor. Y me pone contra la espada de la pared. Mauricio, ¿querés que tus oraciones sean respondidas? Yo le digo, sí, Señor. Y Él me dice, arregla las cuentas con tu esposa. Arregla las cuentas con tus hijos. Arregla las cuentas con tus hermanos. Voy a hablar de mí para que nadie piense que yo tengo algo con... Voy a hablar de mí. Mauricio, si quieres, pero no se puede mientras lo demás no esté arreglado. Y la primera carta de Juan, allá por el capítulo 3, nos habla de estas cosas. El que dice amar a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. No se puede. Sencillamente, no se puede. O sea que todo lo que hacemos espiritualmente, está supeditado a nuestra relación con nuestros hermanos. Por eso que importante, mis hermanos, es cuidar la comunión del cuerpo de Cristo. Cuidarla. Amar a nuestros hermanos. ¿Tenemos diferencias? Sí, hermanos, somos distintos, pero en el Señor lo podemos solucionar. En el Señor. Amén. En el Señor lo podemos arreglar. En el Señor lo podemos superar. Y este es el mensaje. Fíjese qué mensaje sencillo. Qué mensaje que el Señor les está dando aquí. Versículos 11 sería, ¿no? Versículo 11. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Acá vino el problema. Ellos lloraban, ¿por qué? Lloraban porque Jerusalén fue sitiada. Después lloraban y ayunaban porque se rompió una parte del muro y entraron los soldados. Después lloraban porque el templo fue destruido. Después lloraban porque el último de los gobernantes fue muerto. Dios les dice, no, esas son las consecuencias de no haberme escuchado. Esta gente estaba llorando por las consecuencias del pecado, pero no por el pecado. ¿Por qué Jerusalén fue destruida? ¿Por qué el templo fue destruido? Porque ellos taparon sus oídos y no quisieron escuchar la palabra de Dios, porque tuvieron corazones obstinados, porque no quisieron arrepentirse. Por eso, entonces, el profeta lo está llevando al punto anterior. No lloremos por las consecuencias del pecado. Lloremos por el pecado. Hay gente que se lamenta por cómo le va ahora. Y dice, no, me está yendo mal por esto, aquello, esto, otro. No, vamos más atrás. ¿Por qué te va mal ahora? No quiere decir que al creyente siempre le vaya bien. Estoy poniendo algún caso, ¿cierto? Pero esta gente tenía que pensar en por qué les había pasado todo eso. Porque ellos nunca quisieron escuchar. Nunca quisieron obedecer. Nunca quisieron quebrantar el corazón. Ahí estaba el problema. Dice, no quisieron oír, taparon sus oídos, dieron vuelta la espalda y simplemente dijeron ante el mensaje de los profetas, yo no quiero escuchar, no estoy de acuerdo, me opongo. Eso es lo que hicieron. Esa fue la actitud del pueblo. Por eso vinieron y sufrieron esas consecuencias. Y ellos lloran por las consecuencias, pero no lloran por la causa. Hay que llorar por la causa. La consecuencia uno la puede evitar, ¿sí o no? Claro, uno puede evitar las consecuencias. Por eso hay que lamentarse por las causas de esa desgracia que ellos estaban viviendo. No quisieron oír.
En el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 22, ya el Señor había dicho a través de aquel profeta, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Señor, seguiremos ayunando, seguiremos clamando, seguiremos derramando lágrimas, haremos ayuno, Señor, en el mes quinto, haremos ayuno en el mes séptimo, haremos ayuno en este y en este otro mes. No, presten atención, escúchenme cuando yo les hablo, quebrantemos el corazón. Muchas veces, mis hermanos, antes de que Dios ponga su mano sobre nuestras vidas, Dios nos viene advirtiendo de determinadas cosas. Siempre pasa así. Porque Dios no da un azote sin primero advertir, como un padre no llega del trabajo y le da una paliza a su hijo y el hijo se queda allí. ¿Y yo qué hice? No. Primero lo trata, habla, le explica, no entiende y comienza el trabajo. Hasta que un día simplemente aplica la disciplina. Como diría el pastor Salvador de Lutri, los 5 tomos de la psicología. Aplica ahí el chirlo. Dios también, mis hermanos. Dios nos habla. Cada uno de nosotros sabemos en qué área Dios nos ha estado hablando, ¿sí o no? No me diga a mí en qué, yo sé lo que Dios me habla a mí. Pero usted sabe de qué Dios le viene hablando. Amén. Bueno, entonces eso es lo que tenemos que tratar y eso es lo que tenemos que hacer en nuestro corazón. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El Señor le decía a sus oyentes, el que tiene oídos para oír, oiga, preste atención, esta gente no lo quiso. El Espíritu Santo le dice a cada una de las iglesias, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Santiago 1:19 nos dice, sea todo hombre pronto ¿para qué? Para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Pero pronto para oír. Debemos escuchar el consejo de Dios. ¿Qué nos habla el Señor? Y vamos terminando ya, quedan poquitos versículos. Versículo 13. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Señor, Señor, los babilonios, Señor, estamos bajo opresión, Señor. Y el Señor, ¿qué dicen? No escucho, no alcanza a llegar acá. Tremendo. No. ¿Por qué? Porque el Señor les dice, porque cuando yo les hablé a ustedes no escuchan, se hacen los sordos. Entonces, cuando ustedes hablen y cuando ustedes clamen, yo también me voy a hacer el sordo. Porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Dios no puede ser burlado. Si nosotros en alguna forma, en alguna medida, en algún momento hacemos oídos sordos a las palabras del Señor, tampoco no nos sorprendamos cuando Él no atienda nuestras oraciones. Porque Dios es justo. Porque si hay una relación de intimidad y si hay una relación paternal entre Dios y nosotros como pueblo suyo, es justo que cuando Él nos hable, nosotros prestemos atención. Y le pidamos humildemente, Señor, ayúdame a tener un corazón sensible para escuchar tu voz y para dejarme corregir por la palabra del Señor. Para cada uno de nosotros. Yo en mis áreas, en mis partes, en mis cosas, usted en las suyas, pero cada uno de nosotros tenemos que tener esa actitud delante del Señor. Vamos finalizando. Versículo 14. Sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones, que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Hay una reciprocidad, mis hermanos. Si nosotros no vamos a oír, como le pasó a Israel en su momento, insisto, no nos sorprendamos un día Dios no nos escuche. Pero quiera el Señor que nos dé oídos sensibles y corazones sensibles, humildes delante de Él, mis hermanos, para escuchar su voz. El libro de Proverbios dice en una de sus partes, antes de la caída está la soberbia y antes del quebrantamiento la altivez de espíritu. Que este espíritu sea humilde delante del Señor, no delante de los hombres. Los hombres pueden a veces opinar lo que gusten de nosotros, pero delante del Señor, que nuestra actitud sea la actitud correcta. ¿Oramos al Señor? Amén.
Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.